Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Jesús Silva, abogado constitucionalista. Dice por aquí, Alex, ¿no sería mejor una constituyente? Pregunta él. Bueno, Meli del Valle, en el entendido que buscamos salida democrática, tenemos un gobierno de dictadores que cada vez doblegan más al pueblo. ¿Qué opinas de esa opinión? No hay elementos sólidos para calificar este régimen democrático como una dictadura. Las dictaduras no se someten al voto popular y este proceso tiene 19 elecciones. En Venezuela hay todos los elementos de una democracia, Hay los los elementos, esenciales. hay los elementos de una democracia como política general. Hay infracciones, hay dificultades y se van corrigiendo en el camino. Ajá. Jesús Silva es uno de los asesores del régimen, que no le dé efectos, claro. El hijo también es de él. Bueno, yo soy un ciudadano venezolano que no ocupo posiciones gubernamentales. Con mi opinión trato de que se mantenga vigente la Constitución y que la gente de lado y lado se sienta representada y entendida por la Constitución. Orlando de Lara dice por aquí. ¿Cómo se le ocurre al señor que Venezuela tiene la mitad chavista, que vaya a los barrios? Eso da duda en cuanto a la mitad o más de la mitad lo van a decir las elecciones que vengan. Afortunadamente hay un cronograma electoral para el año 2017 y en aproximadamente 9 meses o un poco menos tendremos un evento electoral que supera cualquier encuesta. Mauricio Orejarena. Tenías que haberlo puesto cara a cara a los dos abogados para enseñar al mundo quién dice la verdad. Bueno, saque usted sus conclusiones. Bueno, Vladimir, Eh, tú sabes que a mí me gustan los debates, así que por mí no viene el no. Verónica Roma, dile a ese abogado que no tape el sol con un dedo. No somos la mitad, somos 80% en contra de Maduro, incluyendo chavistas. Yo respeto su corazón. No es una opinión científica, no es una opinión objetiva, es su corazón. Dice, ahora sí torció la puerca el rabo, Vladimir Laguna. Salta el muro de Gaza con RR al mejor estilo ismaelista. A quien paga no se debe ser desleal. Cada ladrón juzga por su condición. Abdel Fakes. Dile al colega que solo siento pena ajena de sus comentarios que serán de todo menos de base jurídica. Bueno, eso es una manifestación de odio e intolerancia que debemos erradicar en Venezuela. Para que mi opinión tenga validez, yo no tengo que ser militante de la oposición. Yo creo que hay que escuchar personas de lado y Hay que lado, como aprender tú a lo haces en escuchar este todas las programa. opiniones. Los delitos de falsa atestación, dice Jim por aquí. Ese es un delito individual y no colectivo. No se puede anular un proceso colectivo por una actuación individual. Es incorrecta su interpretación. Por cada manifestación hay un presunto autor de ese hecho punible. Por cada manifestación de voluntad puede o no existir una falsa atestación. Si, por ejemplo, yo estoy atestando o afirmando con mi firma, con mi huella, que yo soy Vladimir Villegas y no lo soy porque soy Jesús Silva. Y si eso se constata dentro de esa recolección de firmas del 1%, allí tiene que haber un castigo a los autores y tiene que haber una revisión de si eso afecta el si tú, proceso. por ejemplo, si yo convoco una recolección de firmas y tú cometes fraude en ese proceso, ¿por qué tengo que ser responsable yo? Eso lo va a determinar la investigación penal si los dirigentes políticos fueron organizadores, propiciadores de ese fraude o no lo fueron. Ellos tienen derecho a la Porque defensa. también pudiera presumirse que otro sector político pudiera estar interesado en enturbiar el proceso y hacer eso. Todas las presunciones caben, pero ellos tienen derecho a la defensa y deben ir a juicio por estas presuntas irregularidades. Jesús Silva, ¿por qué? Te pregunta Gustavo Rivas, ¿por qué el CNE suspende el proceso del 20% que él mismo validó con el 1%? ¿Acaso validaron mal estas últimas? Habiendo sentencia judicial en 5 estados que compromete provisionalmente el desarrollo del proceso revocatorio, lo prudente y ajustado a derecho es que el CNE paralice el proceso hasta que de eso se esclarezca. Johnny Daza, amigo, ¿realmente usted cree que solo los opositores quieren revocar al peor presidente de la historia? Para mí no es el peor presidente de la historia. Yo creo que es un buen presidente que se ha enfrentado a las peores circunstancias de la historia, como fue la muerte de Hugo Chávez y como ha sido un sabotaje económico generalizado contra su gestión. Entonces, no se equivoque pensando que este gobierno revolucionario tiene millones de personas que lo siguen apoyando. Desde tu punto de vista, ¿este ha sido uno de los mejores presidentes o uno de los peores presidentes o está en el promedio? Ha sido un buen presidente chavista en circunstancias extremadamente difíciles y frente a esa corriente que vienen haciendo por allí de chavistas disidentes que dicen que van a firmar el revocatorio, para mí ellos se fueron a la oposición y con un disfraz de supuestos chavistas intentan confundir al electorado revolucionario. Germán José González, ¿recuerdan cuando tiraron una tanqueta contra Miraflores en 1992?
Ahora están dentro de Miraflores y con la tanqueta apuntando al pueblo, dice él. Bueno, eso es una apreciación incorrecta de la historia. Hugo Chávez, sin lloriquear, estuvo 2 años privado de libertad por un juicio de rebelión militar, fue indultado y se acogió a la legalidad y fue electo por la gran mayoría de los venezolanos. Eduardo Suárez, qué casualidad tan grande, 5 tribunales dictan sentencia el mismo día y casi a la misma hora. Un milagro hecho en socialismo. No pasa de ser una especulación. El evento revocatorio es un acontecimiento nacional y las denuncias de fraude se han presentado en diferentes estados. La respuesta a esas denuncias puede ocurrir conjuntamente, separadamente, y no hay conclusiones al respecto que fabricar. DBC, todos sabemos que la suspensión del RR no es temporal, lamentablemente así actúan los tribunales en Venezuela. El mapa que yo imagino es que esta suspensión provisional va a esclarecer los hechos y que perfectamente al cabo de unas semanas se puede reanudar el procedimiento y que pudiera haber en el año 2017 un referendo revocatorio donde la oposición tendrá toda la posibilidad de, primero, recoger sus 4 millones de firmas y, segundo, intentar sumar 7 o más millones de votos si es que tiene ese apoyo. Aquí dice, gran parte del ciudadano opositor sabía que era muy difícil el RR, Sol Lamud no sabía eso. Confabulación, dice Francisco Méndez. Cualquier hipótesis cabe dentro de lo planteable. Yo veo un 2017 con elecciones a gobernadores, con elecciones a alcaldes, con elecciones internas de partidos políticos, inclusive el propio Partido Socialista Unido de Venezuela, de acuerdo al artículo 67 constitucional, debe ir a ese proceso interno. Así que es un año muy movido electoralmente y eso da fe del vigor de la democracia venezolana. Valentina Blanco dice, Valentina Blanco dice, qué imparcial ese abogado, qué horror. Otro por aquí dice, ¿por qué 2017 si las elecciones eran este año? Dice Ana Kakeshop, o Keichop. La celebración de las elecciones dependerá de un cronograma electoral. Es evidente que el empeño de la oposición por promover un referendo revocatorio generó retardos y demoras en el CNE por motivos técnicos, pero no hay violación a la Constitución siempre y cuando se haya anunciado un cronograma electoral y va a haber elecciones regionales y municipales cumpliendo con la Carta Magna. Y lamento que alguna gente que escribe no pueda tolerar que personas que no somos de la oposición opinemos libremente. Y me pregunto, por no ser la primera vez que vengo al programa, si algún chavista escribió para que también me lo leas. Bueno, aquí dice, el tuit sobre la tanqueta contra el Palacio de Miraflores es original de Luis Carlos, conviene citar al autor. Esa pregunta encierra la duda de que yo pueda estar moviendo los tuits para que no se te lean comentarios chavistas. No dudo de eso, si que quiero escuchar la voz chavista. Todos los que, bueno, estoy leyendo los mensajes que yo leo aquí. Hasta ahora, bueno, las opiniones que he leído son las que tengo. ¿Quiénes son los que tienen acceso a la data de difuntos? Ustedes pusieron a gente a firmar por los muertos. Excusa, dice Diomar Rosales. Te felicito por tu capacidad de aguantar, dice Eugenio Sánchez. Me dice a mí, si es cierto que por hechos individuales se puede superar actos colectivos, ¿qué pasa con las elecciones donde sucede lo mismo? En fin, bueno, hay muchos comentarios, ¿no? Te hablo de los derechos colectivos rápidamente. Si la naturaleza de las infracciones cometidas, de estas falsas atestaciones, tienen un tamaño tal que afecte el cuerpo total del proceso electoral, pues seguramente se puede anular. Pero si no es así, porque el porcentaje es reducido, es ínfimo, se debe proseguir con los procedimientos preliminares del referendo revocatorio. Terminando, Hernández Alberto, si es un buen presidente, ¿por qué no hace lo que hizo Chávez, que aceptó el RR? Porque si Hugo Chávez regaló un referendo revocatorio, eso partió de su propia voluntad. Maduro tiene que mantenerse dentro de la ley, dentro de la Constitución, y allí no se contemplan esos regalos, de modo pues que actúa constitucionalmente. Bueno, te agradezco mucho y queda a tu orden la tableta para que revises si hay algún comentario chavista que no leí. Gracias. Mira, ve cuando hagas mi programa de la propuesta en TV. Bueno. Te garantizo que te entrevisto en vivo. Aquí en Globovisión nos vemos todos. No sé si en TV, pero en Globovisión nos vemos todos. Si usted me invita, yo voy con todo gusto. Bueno, tenemos testigos que en TV no veamos todos, pero por lo menos aquí en Globovisión te puedo decir que sí nos vemos todos. Seré garante de tu participación. Sí, te agradezco mucho la invitación. Bueno, quédense ahora con Brújula Internacional y gracias a quienes han escrito nuestra etiqueta, Vladimir Laguna RR. Será hasta el lunes.